Bienvenidos. Hace unos días participé en una reunión de trabajo y conocí a nuestro invitado de hoy, Irving Hernández Segura. Después de conocerlo, he tenido oportunidad de leer, incluso de leer algunas participaciones de él en revistas especializadas. Él es candidato también dentro de este proceso en donde vamos a elegir juzgadores. Me da mucho gusto, Irving, que hayas aceptado y podido venir a Escopeo, porque me llamó la atención. Primero vean su juventud y luego dicen de dónde, con tan pocos años que muestra, saca tanta experiencia, porque ya son varios años también en esto. Así es. Eres tragaños, ¿no? Yo creo que soy tragaños. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por el espacio. Ujú. Muchísimas gracias porque pues, yo soy fiel seguidor de Escopeo. Qué bien. He visto las entrevistas que han estado realizando tanto a otros candidatos como a personajes de la vida pública y política del Estado. Ujú. Entonces, para mí es un gran honor estar aquí sentado, Gracias, estar gracias. platicando contigo. Y creo que sí soy tragaños porque tengo 36 años. No sé si lo Ok. sabían. Según yo Sí, sí. te ves como de 35 y medio, ¿no? ¿No? Sí, Sí. y eso que, bueno, yo tengo experiencia en el Poder Judicial de la Federación de 15 años y la verdad es que los 15 años han sido a tope todo el tiempo por el cúmulo de trabajo que se tiene en los órganos jurisdiccionales. Con mucho gusto, porque se hace con mucho gusto. Yo creo que hay una vocación detrás de la labor jurisdiccional muy necesaria para, primero, aceptar que esas van a ser las jornadas de trabajo, pero además para tratar de poner siempre en cada paso un granito de arena. Esta modificación, esta reforma en el Poder Judicial pone en riesgo el trabajo que desempeñabas, que desempeñas. No lo pone en riesgo, pero establece nuevos retos. Ujú. A mí me parece que hay retos que afrontar con motivo de la reforma, porque, por ejemplo, poco se está diciendo, pero la reforma constitucional de septiembre del año pasado establece plazos que tienen que cumplirse sí o sí para la justicia. Y en dado caso de que no se cumplan, hay una vista que se tiene que dar al nuevo Tribunal de Disciplina que viene con la reforma, de ese sí se está hablando mucho, sobre todo porque sus candidatos y candidatas van en esta elección por primera ocasión. Sin embargo, está el tema de que si los jueces, juezas, magistrados y magistradas empiezan a retardar, hay que avisar al Tribunal de Disciplina. Entonces, Ujú. esto establece nuevos retos sobre las formas de trabajo que tienen que darse en los tribunales, porque ya de facto instituye la obligación de estar cuidando qué asunto se me está quedando. Entonces, esto plantea nuevos retos de organización administrativa interna a los órganos jurisdiccionales, que creo que los candidatos, que hace rato que lo mencionas, yo soy candidato para magistrado en materia penal. Creo que los candidatos, dentro de las propuestas que debemos traer, debemos estar observando esto y sobre todo llegar a lugares y decir, mi propuesta en este sentido es esta porque necesitamos atender una obligación constitucional. ¿Y por qué en Veracruz estás haciendo esta campaña también? En Veracruz, porque yo soy de Minatitlán, Veracruz. Ok. Veracruz es mi tierra. Ahora me corresponde hacer esta campaña por el estado de Veracruz, porque los tribunales colegiados en materia penal, que es el lugar a donde yo llegaría si las personas me brindan su confianza, se encuentra en Boca del Río, pero tiene una competencia que va desde Pánuco hasta un poco antes de Coatzacoalcos. Ujú. Entonces es todo el estado de Veracruz que se conoce como séptimo circuito. Ahora el Instituto Nacional Electoral lo divide en dos grandes distritos judiciales, ya no circuitos, les llama distritos, son dos, el del norte y el del centro-sur. El del norte, que es el que a mí me corresponde, lo denomina Distrito Judicial 01 y va desde Paso de Ovejas, Puente Nacional Antigua, hasta Pánuco. Son 99 municipios Ujú. que estamos tratando de llegar lo más posible. Ayer tuvimos una pequeña reunión aquí en Jalapa, tratando de llegar a las más personas posibles. Yo estoy residiendo aquí, pero además nos alejamos tantito yéndonos a la costa, allá por Laguna Verde, por toda esta carretera costera, visitando pequeñas localidades a los que otras personas quizás no están llegando, pero nosotros queremos hacerlo porque llegamos y nos dicen, bueno, es que no sabemos ni de qué se trata la elección Ese judicial. es el tema, ¿verdad? Que todavía hay muy poca gente realmente enterada. Sí, eso es lo que nos percatamos ya yendo a las localidades. Y la realidad es que cuando platicamos, cuando se abre el diálogo, sí noto que hay un interés genuino. Van muchas más de una ocasión que me dicen, pues yo no pensaba votar porque no sabía qué era, pero si ya viniste para acá, ahora cuéntame y en una de esas decido votar y qué tal que por ti. Entonces, en ese trabajo estamos de campo. Y para votar por ti, ¿qué tenemos que hacer? Yo estoy en una, bueno, nos dividieron a los candidatos dependiendo el puesto para el que vamos en distintos colores, que inician desde el color morado con los ministros y las ministras y concluye en el fuero federal, en el ámbito federal, con los jueces y jueces de distrito con la amarilla. A Ok. mí me corresponde la boleta rosa como tu camisa, La rosa, bien. la rosa y Ujú. el número 25 porque nos dividieron por números.
Si alguien quiere votar por mí, que espero que sean muchos de los que nos están viendo y escuchando en este momento, tienen que poner un número 25 en la boleta de Rosy, punto. Con eso habrán podido votar por mí, será un voto Pero del válido. lado derecho de los varones, ¿no? Realmente no importa, Ah, no importa. no Por importa. el número, ¿no? Por el número. Eso es algo que me gustaría también decir muchísimo en todos los lugares en los que se pueda. El Instituto Nacional Electoral emitió un documento en el cual se encuentran cuáles son los votos válidos, los criterios para establecer votos válidos. Y entre estos criterios establece, ponme el número donde quieras, porque va a ser un voto válido, porque hay una intención del votante evidente. Al final del día, el acto del voto es ir a poner nuestra voluntad respecto de la persona a la que queremos elegir en una boleta, y esa se advierte simplemente poniendo el número que le corresponde al candidato de nuestra preferencia en la boleta correcta. Ok. Irving, ¿y conoces a tus adversarios, contrincantes, a tus compañeros, pues, dentro de esta boleta y de esta? Son también gente como tú, ya con 15 años de experiencia, con aportaciones pues, fuertes, importantes a la justicia. La verdad es que tengo que reconocer que no tengo el gusto de conocer a todos y todas. Conozco a algunos, sobre todo conozco a los compañeros que están que son parte, que fueron parte del Poder Judicial de la Federación. Que son los menos, ¿no? Que son los menos, me parece que somos 10 candidatos divididos en norte y sur. Y 3 únicamente somos del Poder Judicial de la Federación. De ahí entiendo que hay abogados postulantes, que hay personas que trabajan en el Poder Judicial del Estado, pero realmente por lo que yo me he concentrado es por tratar de expandir el mensaje de mi candidatura, porque la realidad es que este reto que se nos impone de salir a solicitar el voto, pues implica también darnos a conocer. Y uno metido en los tribunales poco se da a conocer, Claro. salvo ahora que se nos abren estas oportunidades que justo te comentaba de estar en este programa que es muy visto. Estas son las oportunidades que estamos teniendo, porque de otro modo, encerrados en los tribunales, no nos dábamos a conocer, pero tampoco conocíamos de primera mano la idea que la gente tiene de justicia. Ahorita ha sido una de las cosas positivas que yo me he llevado, e incluso me han preguntado, oiga, Lick, y pues yo tengo este problema, ¿cómo le hago? Y son cosas que para uno parecen no tan complejas, pero quizá para las personas sea una complejidad extrema, porque el hecho de que las personas no accedan al sistema de justicia no implica que no resientan la injusticia. Es simplemente la imposibilidad de llegar al sistema de justicia. Entonces, ahorita que andamos caminando, yo me he topado con muchísimos relatos de injusticia que podrían solucionarse de forma sencilla, porque requiere solamente la intervención de un abogado y quizá presentar un juicio de amparo, que entiendo que es muy caro. La verdad es que yo desconozco, porque no he tenido la oportunidad de ser abogado postulante, desconozco de cuál es la carestía de un juicio de amparo. Sin embargo, por haber conocido de ellos como funcionario judicial, sé que es un asunto que incluso presentándose podría caminar solo por la suplencia de la queja, pero que al no tener a estas personas a las que hemos podido contactar a este abogado, será muy complicado que tengan este acceso a la justicia. Entonces, ya de suyo, dando a conocer la candidatura, hemos podido acercarnos a estas personas, decirles, hay un instituto de defensoría pública, por ejemplo, aquí están los números, ustedes pueden marcar, y son gente muy capacitada. Que tampoco se sabe. Que tampoco se sabe. Gente muy capacitada. El Instituto Federal de la Defensoría Pública es gente muy preparada, gente que tiene además muchísima experiencia por la cantidad de casos que llevan, y que si se requiere de un juicio de amparo, por ejemplo, para acceso a la salud, es una línea disponible y que seguramente va a tener resultados positivos, y es algo que apenas estamos dando a conocer a través de las campañas. Entonces, yo me he preocupado muchísimo más por tratar de llevar este mensaje al mayor número de personas posible. Sí, bueno, yo lo he comentado así, no sé si insistiría, pero lo voy a recordar. O sea, una de las pocas ventajas que tiene todo este desorden, todo este asunto relacionado con una reforma judicial, desde mi punto de vista, mal orientada, no era cambiar, no era acusarlos de corrupción para poder incidir en esta reforma y demás, no era por ahí. Pero una de las ventajas, al final de cuentas, porque sí es necesario modificar cosas y lo estamos reconociendo todos los días, es que nos estamos enterando cada vez más y más y más de lo que sí es el Poder Judicial, de lo que sí debe ser el Poder Judicial, ¿sí? De lo que tendría que ser y de lo que tendríamos que estar cuidando. Y por eso quisiera aprovechar los últimos minutos, si me permites, para que me apoyes en ese sentido, si lo consideras. O sea, ya vimos cómo votar. Claro. Ahora ayúdenme a decirles por qué sí debemos votar.
Es una obligación cívica, eso lo sabemos todos porque está en la Constitución. Derecho también. Es un derecho también, es de estas cualidades que a veces tiene la Constitución de darnos a los ciudadanos el derecho y la obligación, y esto es justamente. Pero además es nuestra oportunidad para sí decidir qué justicia queremos. Yo estoy convencido de que no hay empresa humana perfecta, no hay trabajos terminados en ninguna acción humana, sino que siempre existe la posibilidad de avanzar un pasito más. Si lo queremos hacer en justicia, esta es la oportunidad. Se le da a la ciudadanía, al pueblo de México, la posibilidad de decidir qué justicia quiere a través de decidir qué jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras vamos a poner en los puestos de decisión. Yo en verdad invito a hacer el compromiso de que todos acudamos a decidir el 1 de junio, pero además se nos impone una obligación adicional, y esto es muy importante y creo que es propio de las democracias de avanzada, que es una ciudadanía participativa que verifique perfiles, que haga su investigación, que sepa que a la persona que va a poner en ese puesto de toma de decisiones tan importante como puede ser una magistratura, una ministratura, sepa que es alguien que lo va a poder hacer, porque ahorita si revisamos perfiles, eso sí he notado, porque vaya, los perfiles de candidatos, nuestros perfiles, están irrumpiendo las redes sociales de golpe de forma que no se había hecho en ocasiones anteriores. Pero quizá no todo lo que se esté diciendo pueda ser realizable, porque Sí, creo que detrás de estas sí, hay promesas campañas muy meloneras, cabrón, ¿no? detrás de estas ideas que son ideas Ujú, felices, ujú. debe haber, sin lugar a dudas, metodología. Debe haber conocimiento de cómo llevar a la realidad las cosas. Experiencia, Experiencia. experiencia, y esto nos lleva a, pues, obviamente, a las mejores propuestas. Bueno, yo te dejo con esa. Ahí está el auditorio, todos con credencial de lector, ya enterados de quién eres, pero no de qué propones. Mis propuestas tienen mucho que ver con, sí, había cosas que modificar, pero también había experiencias positivas. Una de mis propuestas más, digamos, que más inquietud me ha provocado durante mucho tiempo es que yo durante 10 años me dediqué a elaborar sentencias. Yo fui secretario proyectista durante mucho tiempo, además de secretario de acuerdos. Entonces, conozco cuál es la metodología de trabajo de los tribunales y de los juzgados. Esto me lleva a reflexionar, por ejemplo, si como estamos haciendo las sentencias, es la mejor forma que podríamos hacerlo. Estamos perdiendo muchísimo tiempo atendiendo argumentos que no llevan a ningún lado, que son para quienes están en el ámbito jurídico, son los argumentos inoperantes. Respondemos uno por uno, por uno, por uno, y si son 10 respondemos. Son pliegos y pliegos y pliegos, ¿cómo les llaman? Fojas ustedes, ¿no? Fojas, fojas, Son fojas. decenas de fojas de cosas que nadie lee porque, ¿no? Y se va a complicar. Pues sí. Eso lo acabo de escribir, perdón que me haga publicidad con esto. Acaba de salir un artículo en una revista donde justamente hablo de lo peligroso que es que no estemos advirtiendo que van a venir las inteligencias artificiales a hacernos escritos, si quieren, de 1000 páginas. Y a ver qué tribunal o qué juzgado va a tener tiempo para atender 1000 páginas y no desatender lo demás. Entonces, esos puntos finos son los que desde la experiencia advertimos desde antes de que ocurra, tratando de planear qué vamos a hacer para hacer frente a estas cosas. A mí me preguntaban hace unos días en una entrevista, bueno, ¿y qué vas a hacer en el primer momento en el que te sientes en la silla si tienes la fortuna de hacerlo? Y lo que le dije fue, pásenme la lista de cuáles son los asuntos más viejos y vamos a redistribuir administrativamente cómo los vamos a sacar. Porque algo es muy cierto, quizá en los órganos jurisdiccionales no tengamos una distribución equitativa del trabajo. Y eso los propios trabajadores lo dicen, lo saben y se quejan. Ujú. Entonces, una distribución administrativa distinta, haciendo equitativas las cargas de trabajo, es parte de esta reingeniería que podemos hacer para agilizar las cosas. Repensar la forma de hacer sentencias es otra forma. Y también, en el 2017 surge una reforma a la Constitución, al artículo 17, que abre la pauta para resolver de fondo. Ya hay metodologías para atender al principio profundo y atender al principio de realidad. Si juzgamos con base en estas dos cosas, los asuntos van a llegar una vez. La meta es que el asunto llegue una vez y resolvamos todo lo que se pueda en esa primera ocasión para que no regrese una segunda, para que no regrese una tercera o una cuarta Sí. ocasión. Entonces, esas son las experiencias adquiridas y la crítica que se hace después de haber estado en la función y que creo que puedo poner a disposición de las personas para que esto avance y avance más rápido. ¿No? Y otra consecuencia, que no lo va a decir él porque no lo sabe,
es que el costo al cliente del abogado, al cliente del ministerio, te le va a disminuir terriblemente o magníficamente, porque nos cobran los abogados por copias. Vaya, va a acabar pronto. Irving, pues te deseo mucha suerte. Es tu Muchas casa. gracias, Gracias muchas por gracias. compartir con nosotros tu experiencia. Gracias también por motivarnos a votar el 1 de junio. Y bueno, dentro de las 10 boletas que vamos a encontrar, 6 para el proceso de juzgadores del Poder Judicial Federal, 4 para el proceso de juzgadores del Poder Judicial Federal, del Estado, perdón, Ujú. del Estado de Veracruz. Ahí está en esas 6 la rosa. Ahí aparece el número 5, 25, 25. 25, es más, lo estamos viendo, creo, la boleta. No, estamos viendo una imagen que nos va a ayudar a votar por Irving. ¿Cuándo sabrían los resultados? ¿Tú ya les dijeron a ustedes los candidatos? Porque nosotros no. La realidad es que es un ejercicio de conteo inédito, como justo son las votaciones. Ujú. Entonces nos comentan que no van a ser inmediatas, que no va a haber conteo rápido, que van a ser quizá un poco más de 10 días posteriores a la 10 elección. días. Ujú. Entonces yo creo que van a ser los 10 días más complicados. Qué nervios también, ¿no? Sí, claro, Sí. yo no lo veo como una situación de, vamos a llegar y algo tan personal. Lo veo como la oportunidad para poner el granito de arena en este sistema de justicia que creo que sí podemos mejorar. No, yo voy a cerrar, si me permiten ya, retomando lo que decías, hay que explorar muy bien los perfiles, hay que enterarnos de quiénes son líderes y entre las propuestas. Ahora andan diciendo los líderes de la Cuarta Transformación, los que inventaron todo este mecanismo para darle gusto ¿cómo le decían? El cabecita de algodón, ¿no? O sea, a su jefe, pues. Pero finalmente al presidente saliente, si ellos cometieron errores que están reconociendo ahora, que están diciendo, por lo menos hay 20 que propusieron, aceptaron, revisaron, validaron y ya se dieron cuenta que no tienen ninguna, la verdad, ninguna posibilidad de cubrir el perfil mínimo en temas de moral, de decencia. Hay criminales en esas propuestas que hicieron de repente, y esto ya lo dijo también ayer mismo la presidenta, la presidenta del INE. O sea, vamos a hacer bien la chamba nosotros los ciudadanos, los que vamos a votar. Revisemos realmente quiénes son. Y por eso me da gusto que Scope haya tenido oportunidad y siga teniendo, porque vamos a seguirle de aquí al último día de campaña, de invitar, de proponer a los candidatos que vengan, se presenten, platiquen, expliquen, pidan el voto y bueno, se comprometan finalmente a seguir trabajando en beneficio de la justicia y en beneficio de México en ese sentido. Así va a ser. Te dejo, despídete. Muchísimas gracias a ti, al auditorio. Y no me queda más que reiterar la invitación de que este 1 de junio cumplamos con nuestra obligación cívica y nuestro derecho, pero además hagamos el compromiso de conocer a las personas a quienes vamos a brindar nuestro voto, nuestra confianza. Y esto a través de conocer cuáles van a ser los perfiles. Yo los invito a que revisen mis redes sociales, en donde estoy exponiendo mi trayectoria, en donde estoy exponiendo mis ideas y donde se abre un vínculo de diálogo entre las personas que me brinden la confianza y aquellas que no también. La situación es, yo creo que la justicia se construye a través del diálogo, además de la parte técnica. Por eso este 1 de junio los invito a votar en la boleta rosa. Yo soy el número 25 y pues nada, nos vemos en las urnas. Gracias, Irving. Es tu casa. Gracias a ti. Continuamos.